Muy bien, alumnos. Continuamos con la segunda parte de la clase. En el video anterior hemos trabajado los componentes del ecosistema, pero con un dibujo, ¿sí? En el video anterior a este, en el cual habíamos integrado, ¿sí?, el componente abiótico y el componente biótico. Sin embargo, como les había manifestado, cada organismo presenta una función dentro de su ecosistema que se denomina justamente el nicho ecológico. Sin embargo, en los ecosistemas, a su vez, cada organismo también presenta una forma de alimentarse, tiene una forma particular de nutrirse, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a hablar con respecto a lo que les acabo de mencionar, las relaciones alimenticias en los ecosistemas. Entonces, acá dice, mira, vamos a ver conmigo, en un ecosistema, las relaciones de alimentación entre los organismos son muy importantes. Vamos a ver cuáles son esas relaciones de alimentación que ocurren entre los organismos que están viviendo en un ecosistema. Vamos a ver cómo se relacionan sus formas de alimentarse entre ambas especies, entre una especie y otra, dos especies, ¿qué relación hay? Entonces, estas relaciones alimenticias se pueden determinar bajo las siguientes formas. Acá escribimos entonces. Se puede determinar ¿ahí? Entonces, podemos determinar esas relaciones alimenticias a través, por ejemplo, de una cadena alimenticia, por ejemplo. Una cadena alimenticia. Que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando de las relaciones de alimentación. Entonces, nos referimos básicamente a cómo se relaciona la manera de alimentarse los individuos unos con otros. ¿Ya? Básicamente por ahí va la idea. Entonces, esa relación alimenticia se puede entender, explicar, se puede clasificar, se puede determinar como una cadena alimenticia, como una red alimenticia también, red alimenticia, o también como una pirámide alimenticia. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Esta es la pizarra para que se pueda entender. Muy bien, continuamos. Entonces, como cada organismo, cada individuo tiene una forma particular de alimentarse, vamos a clasificar de acuerdo a cómo se alimentan las especies en un ecosistema. Vamos a hacer una clasificación muy sencilla, pero importante para poder comprender el papel de cada individuo. Por ejemplo, en la primera clasificación tenemos los organismos conocidos como productores. ¿Sí? Organismos denominados productores, tenemos los consumidores y también tenemos el caso de los descomponedores. Vamos a iniciar entonces con los productores. Cuando hablamos de productores, entonces nos estamos refiriendo a un tipo de organismos que tienen la capacidad de poder crear, de poder fabricar sus moléculas nutritivas. Estos organismos productores son capaces de poder autonutrirse, ¿sí? No necesitan buscar moléculas orgánicas, nutrientes de otros organismos. Los organismos que son conocidos como productores, entonces, ¿quiénes son? Vamos a agregar por acá. Son los organismos autótrofos. Autótrofos.
¿sí? Entonces los organismos productores, los organismos que se les considera así, ellos tienen una nutrición autótrofa, ¿correcto? Y en temas anteriores, en clases anteriores, se estudió que organismos que son autótrofos, vuelvo a decirlo, son capaces de poder sintetizar, elaborar sus moléculas nutritivas. Para ustedes que están en quinto y sexto grado de primaria, sería de la siguiente manera: organismos que son capaces de fabricar su alimento, ¿ya? Son capaces de elaborar su propio alimento, ¿sí? Para que se pueda comprender. Entonces, acá tenemos a los organismos autótrofos. Coma. Ahora, ¿por qué se caracterizan entonces estos organismos autótrofos? Bueno, ellos van a realizar la fotosíntesis, ¿ya? Entonces ellos son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis, que lo vamos a colocar. Lo escribimos entonces. Realizan la fotosíntesis. Muy bien. Ahora, los productores juegan un papel muy importante en los ecosistemas, porque son los que se encargan de que a un ecosistema ingrese el alimento. Tienen un papel muy importante. Si ellos desaparecen, los productores, las demás especies corren un peligro de desaparecer, de extinguirse. Los productores que van a llevar a cabo la fotosíntesis, utilizando la energía luminosa, la energía del sol, van a usar esa energía, van a usar dióxido de carbono, CO2, que se encuentra en el aire, y lo van a convertir en moléculas nutritivas, como el caso de la glucosa. Esta glucosa, que se va a generar justamente en las células de estos organismos, servirá como alimento para ellos, servirá como un alimento para las células del mismo organismo. Por ejemplo, si yo soy una planta, hago fotosíntesis y en mis células estoy fabricando glucosa. Estas moléculas servirán como nutrientes para mis células, pero también podría convertir esta glucosa en almidón para guardarlo en mi tallo, en mi raíz o en mis semillas. Entonces, yo como planta o como una alga, lo que haría entonces es crear esa materia orgánica, crear ese alimento que me sirve para mí, pero luego yo seré motivo de alimento para otro organismo. Y esas moléculas que yo he creado, ese alimento que yo he creado, lo podré otorgar a otro organismo. Y de esa manera, ese organismo adquiere esos nutrientes. ¿Me entienden? Entonces, los productores juegan un papel muy importante. Son los que se encargan de colocar, de ingresar materia orgánica, alimento a los ecosistemas. Entonces, acá en los productores, por ejemplo, podemos observar en un ecosistema terrestre, por ejemplo, para que me entiendan más rápido, en un ecosistema terrestre, por ejemplo, podemos citar ahí a las plantas. Las plantas. ¿Ven? Ahí. Las plantas, ¿no? Y aquí tenemos muchas plantas de cultivo, por ejemplo, las plantas de maíz, ¿no? Las plantas de maíz nos dan el maíz para servir como alimento en humanos, en animales también. Las plantas como de camote, cuyo tallo sirve como alimento. Las plantas de papa también, ¿no? Su tallo se consume. Y los demás tipos, diferentes tipos de plantas, ¿no? Estas plantas producen semillas que podemos consumirlas. Por ejemplo, las alberjas, lentejas, ¿no? El panamito, el payar. Entonces, son elaborados básicamente por estos productores, por estas plantas, y el ser humano las cultiva y nos sirve como alimento. Entonces nosotros los seres humanos, al igual que otros animales, consumimos los nutrientes prefabricados por las plantas. Así que nosotros seríamos organismos heterótrofos. Las plantas no lo son, son autótrofos. En los ecosistemas acuáticos, por ejemplo,
Entonces, en un ecosistema acuático es diferente. En un ecosistema acuático, aquí, serían entonces las algas las que van a llevar a cabo la fotosíntesis. Vamos a poner por acá. Serían las algas, por ejemplo. ¿Ven? Y incluso otros organismos muy primitivos como las cianobacterias. Las cianobacterias. Ahí está. Ahora, si bien es cierto, por acá he escrito fotosíntesis, vamos a borrar este punto para resaltar que la fotosíntesis que se está hablando es una fotosíntesis oxigénica. Hay que resaltar esto, ¿ya? Se resalta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, llevan a cabo la fotosíntesis, en la fotosíntesis hay dos tipos de fotosíntesis. La oxigénica, que es realizada por estos organismos, y una no oxigénica, que es realizada por bacterias. Ahora, las bacterias que llevan a cabo la fotosíntesis anoxigénica, profesor, ¿también pueden fabricar sus nutrientes? Sí, también lo pueden realizar. Pero para nuestro nivel de quinto y sexto de primaria, entonces entendemos de manera más sencilla la oxigénica, ¿sí? Las plantas, algas y cianobacterias. Y en las algas ustedes han estudiado conmigo, por ejemplo, hay algas. Esta alga que lo hemos visto en una clase anterior, ¿se acuerdan? ¿No? Esta alga unicelular como la eulena, ahí están sus cloroplastos de verde, ¿sí? Su flagelito, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Otras algas que también hemos visto, algas unicelulares, por ejemplo, ¿no? Como en este caso de las crisofitas, también lo hemos visto en clase, ¿sí? El mococho, que ustedes han comido en el ceviche, también es una alga, también va a llevar a cabo la fotosíntesis. Ahí está el mococho, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estas algas, mírenme, en los ecosistemas acuáticos, ¿ven? Y van a realizar la fotosíntesis. Otro tipo de relación de alimento para los organismos en los ecosistemas es cuando hablamos de organismos que son consumidores, los llamados consumidores. En el caso de los consumidores, difieren mucho de los productores, porque aquí ya no nos referimos a organismos que sean autótrofos. Aquí vamos a hablar acerca de organismos que son heterótrofos. Por eso acá vamos a definir quiénes son los consumidores, los que consumen, los que comen. Entonces, lo que escribimos son los organismos, y ahí está, son entonces los organismos heterótrofos. Son los organismos heterótrofos. Muy bien, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de organismos heterótrofos. A ver, que se vea bien la imagen. Se vea nítida. Muy bien. Entonces, los organismos heterótrofos, aquí nos estamos refiriendo a aquellos que ya no son capaces de poder fabricar, elaborar sus moléculas nutritivas. Los organismos heterótrofos son aquellos que tienen que alimentarse de alimentos prefabricados, valga la redundancia. Tienen que consumir alimento que ha sido prefabricado. ¿Por quién? Por los productores, ¿sí? Los consumidores son aquellos que comen, entonces. Van a comer, van a ingerir alimento, o pueden absorber también, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los organismos heterótrofos? ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar de aquellos consumidores que son herbívoros, por ejemplo. Herbívoros. ¿Ven? Entonces, los consumidores que son herbívoros son aquellos consumidores que justamente se alimentan de vegetales, ¿sí?
son aquellos entonces que comen plantas. Ahí está, mírame. Van a comer plantas. También pueden comer entonces algas. ¿Sí? Plantas, algas y sería en el medio, en un ecosistema acuático. Ahí está, ¿ven? Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, sencillo, hay algunos peces que comen algas. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, de un conejo silvestre. Come plantas, es un herbívoro. Podemos hablar, por ejemplo, de una liebre, podemos hablar de un cuy, ahí para que ustedes puedan entender, una vaca. Incluso también podemos hablar de algún insecto, como el saltamonte, por ejemplo, o langosta, que también se le conoce. Y el saltamonte o langosta consumen también plantas, consumen la hoja. ¿Sí? Ahí podemos observar. Y así, una gran cantidad de organismos. Entonces, los herbívoros son los responsables de consumir a los organismos productores. Y de esa manera, estos organismos van al momento que son comidos por otras especies, van a transmitir esos nutrientes que han ingerido de los productores al siguiente eslabón, al siguiente organismo consumidor. Tenemos también el caso de otros consumidores. Por ejemplo, tenemos por acá a los carnívoros. ¿Ven? Los carnívoros, para que entiendan más rápido, comen materia orgánica animal, tejidos animales, comen carne. Así para que mejor puedan entender más rapidito. Comen carne, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, podemos hablar ahí del lobo. Ahí está. Podemos hablar de un águila. Un águila va a cazar, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Se lo come. Podemos hablar de, por ejemplo, de un león, un zorro, por ejemplo, que podría también cazar otro animal. ¿Sí? Podría cazar de repente un zorro, podría cazar un ratón de campo, por ejemplo, ¿no? Una serpiente también. Pueden cazar un ratón. Y así, podemos ver una lista, ¿no? Estos carnívoros, entonces, son depredadores, ¿sí? Y se van a encargar justamente de alimentarse, de comer, de depredar, comerse a quién, a los herbívoros. ¿Y los herbívoros comen a quién? A los productores, ¿sí? Entonces, aquí está bien entendible esta segunda parte del ecosistema con relación a sus relaciones alimenticias. Hasta que hemos terminado. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, alumnos. Espero les haya gustado nuestro tema. Gracias.